Tranza con la danza, médico blastos del mundo, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, puesto que representa los primeros motivos de consulta de varias personas, sobre todo en mujeres, que son muy frecuentes: la cefalea migrañosa, la cefalea catamenial o la migraña debido a la menstruación. Entonces, vamos a hablar de cefaleas el día de hoy. Aquí con ustedes, Mario González, del baúl del médico Blasto, y quiero presentarles el preludio de otro proyecto súper importante que se va a llamar 5 minutos en ARM, como pueden observar en el logo de la derecha. Ya vamos a empezar esta semana con videos de 5 minutos aproximadamente sobre temas sumamente importantes que son preguntados normalmente en el examen nacional. Empezamos entonces con cefaleas. Primero vamos a empezar con un caso clínico sacado de New England, como es costumbre. Este es pequeño. Se presenta al consultorio una mujer de 23 años que tiene episodios de dolor de cabeza en los pasados 2 meses. Cada episodio comenzó con bostezos, sensibilidad a la luz y un estado de ánimo depresivo, que fue seguido por la aparición gradual de dolor en el cuello que se extendió a la región occipital y finalmente a la región retroorbital en el lado derecho. El dolor se volvió incapacitante durante un periodo de 1 a 2 horas y se asoció con náusea y sensibilidad a la luz y al sonido. Náusea y sensibilidad a la luz y al sonido. ¿A qué nos suena eso? Con otros de los episodios ella tenía líneas irregulares en su visión durante 15 minutos aproximadamente, cuando comenzaba el dolor de cuello. Con todos los episodios, ella tenía fatiga severa y dificultad para concentrarse y encontrar palabras. El dolor de cabeza duró aproximadamente 24 horas, demasiado, ¿no? Y después de la resolución tuvo varias horas de dolor residual en el cuello, fatiga y estado de ánimo deprimido. ¿Cómo evaluarías y tratarías a esta paciente? Bueno, para empezar, como tiene bostezos, sensibilidad a la luz y estado de ánimo depresivo, a eso le llamamos un aura, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar de ello. Ella, como le duró muchísimo, aproximadamente 24 horas, su dolor de cabeza, eso quiere decir que estamos hablando de una migraña. Aparte dice que tiene náuseas, sensibilidad a la luz y el sonido, lo que tenemos como fotofobia. También, pues fonofobia, podríamos decirlo de una manera, o sea, que le molestan los ruidos, le molesta la luz y tiene náuseas. Eso son datos clínicos que orientan a una crisis migrañosa. Entonces dice que en los pasados 2 meses, 5 episodios. Eso quiere decir que tenemos una migraña aguda. La paciente tiene migraña aguda. ¿Y cómo tratarías a esta paciente? Pues hay varias opciones de tratamiento, pero ahorita lo que mejor ha demostrado resultados positivos para tratar crisis migrañosas son los triptanos, que ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces piensen en cómo evaluar y cómo tratar a esta paciente. Vamos a poder llegar a la conclusión a lo largo de la presentación y vamos a poder contestar estas preguntas. Muy bien, vamos a ahora clasificar las cefaleas según la clasificación internacional de cefaleas que es de 2004. Pues se clasifican en primarias, secundarias y otras asociadas, ¿vale? En primarias tenemos la migraña, la cefalea tensional, que es la cefalea más prevalente en el mundo. Es más común en las mujeres, bueno, y al igual que la migraña. La cefalea en racimos y otras cefalalgias trigémino-autonómicas y otras cefaleas primarias, ¿sale? En cuanto a cefaleas secundarias, tenemos las atribuidas a otras causas, ¿sale? Como son traumatismo craneal o cervical, trastorno vascular craneal o cervical, trastorno intracraneal no vascular o una sustancia o supresión, ¿sale? Esto ocurre cuando pacientes, por ejemplo, abusan de toma de analgésicos y que les pueden dar alguna cefalea o otras sustancias que pueden empezar a tomar, como cocaína, abuso de alcohol, cafeína, etcétera. También puede ser infección, trastorno de la homeostasis o atribuido a estructuras faciales o craneales o a un trastorno psiquiátrico, ¿sale? Y ahora las neuralgias craneales, que tienen dolor facial central y primario y otras cefaleas. Estas pueden ser como la neuralgia del trigémino, del glosofaringeo, del occipital y el síndrome de Tolosa-Hunt, que vamos a abordar más tarde y que voy a subir una imagen mañana del síndrome de Tolosa-Hunt a la página de Facebook del baúl del médico Blasto para que la sigan, por favor, le den like. Y repase un poquito. Y aquí les hice un cuadro
una gráfica de pastel sobre las cefaleas, ¿no? Se dice que 35 a 65% de todas las cefaleas son cefaleas tensionales. Les dije, son la más prevalente. Del 15 al 45 son migrañosas. Aquí va a variar y ahorita vamos a ver cuáles son con aura, qué porcentaje sin aura. Y bueno, esta gráfica solamente es para darnos una idea, ¿no? Del contexto general. Realmente no es como exacta, pues, pero solamente para que la vean. De 2 a 9% de las cefaleas son como en racimos, según otro artículo que por ahí chequé, y cefaleas por analgésicos, o sea, por abuso de sustancias, que esto incluiría las cefaleas secundarias, representa como el 7% de las cefaleas totales, ¿sale? Entonces vean, primero tensional con el mayor porcentaje, luego migraña, después en racimos y luego por analgésicos o secundarias, que aquí pues va a variar. Ahora, ¿cuáles son los datos de alarma que tenemos que nosotros poner mucha atención porque son siglos pivote de algunas enfermedades que pueden complicarse en las cefaleas? Estos son, miren, cefalea intensa de comienzo súbito. ¿A qué le suena una cefalea intensa de comienzo súbito? Está un paciente normal, relajado, tranquilo, está caminando por la calle y de repente tiene la cefalea más intensa de su vida, demasiado encabronadísima. ¿A qué le suena? La cefalea peor de su vida, y aparte empieza a tener la comisura labial desviada y, bueno, todo un lado, el lado contralateral de la lesión empieza a estar como en depresión, o sea, no puede sonreír. Está sonriendo de un lado y del otro, pues su sonrisa está totalmente diferente. Fíjense, va a ser como así. Está deprimida, esta comisura labial deprimida y esta está sonriendo. Así se presentaría el paciente más o menos. Eso como sus ojos. Disculpen, no dibujo muy bien. Serían sus ojos, esta comisura labial está deprimida, al lado contralateral de la lesión, y esto está sonriendo. ¿A qué le suena eso? ¿Se acuerdan? Bueno, pues eso quiere decir que el paciente tuvo un evento cerebrovascular. Acuérdense que 85% de los eventos cerebrovasculares son de origen isquémico, mientras que el otro restante son de origen hemorrágico, ¿sale? 85 a 15 o 80 y 20, podrían ponerle. Entonces, cefalea intensa de comienzo súbito que nos indica una hemorragia subaracnoidea, un EBC, ¿sale? Y bueno, puede haber otros signos de alarma como la rigidez de nuca, náusea y vómito en nuestros pacientes. Empeoramiento reciente de una cefalea crónica, pues también sería como un dato de alarma porque debes tratar la causa ya subyacente. La cefalea de frecuencia o intensidad creciente también te orienta a ciertas cefaleas. La localización unilateral, siempre del mismo lado, excepto en la cefalea en racimo, semicraniana paroxística o continua, neuralgia occipital de trigémino y otras cefaleas primarias unilaterales. Recuerden que cuando hablamos de una cefalea unilateral, eso nos orienta a que es una cefalea migrañosa. Ahora, algunas manifestaciones acompañantes como alteración psíquica progresiva, una crisis epiléptica, alteración neurológica focal, papiledema, fiebre, náuseas y vómitos no explicables por una cefalea primaria ni por una enfermedad sistémica. Presencia de signos meningios. ¿Cuáles son los signos meningios? ¿Recuerdan la triada para ver si tiene meningitis? Sería fiebre, cefalea, rigidez de cuello. Repito, fiebre, cefalea y rigidez de cuello, eso nos indica una crisis migrañosa, ¿sale? Un síndrome de signo de Brudzinski-Kerning positivo porque lo mueves el cuello y le duele encabronadamente, tiene síndrome meningio. Y la cefalea precipitada por esfuerzo físico, tos o cambio postural. Esa cefalea precipitada por esfuerzo físico que se ocasiona cuando están teniendo relaciones sexuales o que simplemente sales a correr y tienes el dolor en la cefalea, eso te orienta a una aneurisma. Entonces, si ustedes ven a un paciente posteriormente que tiene esto, cefalea precipitada por esfuerzo, probablemente se trate de un aneurisma, ¿vale? Y bueno, ahora un artículo del New England Journal del 2017, donde saqué el caso clínico de migraña, el que les puse al principio en la segunda diapositiva, pues dice que la migraña a veces es infradiagnosticada, ¿sale? Es un dolor de cabeza recurrente que está asociado a sensibilidad a la luz, a náusea
y reducción de la habilidad en la función de las personas. Estas personas tienen problemas porque normalmente tienen que faltar a su trabajo, no tienen buenas relaciones interpersonales porque tienen la migraña y tienen una calidad de vida deficiente porque tienen estos dolores de cabeza recurrentes, ¿sale? Entonces, pues tiene otras características de dolor de cabeza específicas que ahorita vamos a ver. El manejo incluye estabilizar y dar el diagnóstico, modificar potencialmente los factores de riesgo que puedan tener asociados, como las medicaciones, y el desarrollo de un tratamiento o de un plan de tratamiento para los ataques agudos y determinar si se puede prevenir o si se puede dar terapia preventiva para estos ataques. Sale la terapia de la migraña aguda, son los triptanos que ya les había comentado, antiinflamatorios no esteroideos, agentes antieméticos que funcionan haciendo una sinergia porque son también agonistas serotoninérgicos al igual que los triptanos que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, cómo damos sumatriptán en asociación con metoclopramida para poder generar esta sinergia y que sea mejor el efecto terapéutico de estos medicamentos. Y se puede dar individual o en combinación, ¿sale? Además, podría ser también la posibilidad de, de disminuir los ataques migrañosos subsecuentes. Y terapias preventivas como los beta bloqueadores, el condesartán, antidepresivos tricíclicos, que aquí el único que se ha mostrado que tiene eficacia contra la migraña es la amitriptilina, que es el antidepresivo tricíclico, y otros agentes anticonvulsivos. También puedes dar, por ejemplo, la toxina botulínica para migraña crónica. Se puede considerar, dependiendo de la frecuencia y de los ataques y de la severidad, pues, y si responde a los medicamentos para la migraña aguda y algunas condiciones coexistentes. Recientemente, esto es importantísimo, esto es la siguiente frontera de la migraña, así sale el artículo en el New England, The Next Frontier for Migraine. Dice que hay otros medicamentos que se están probando que son aquellos que van contra el péptido relacionado del gen de la calcitonina. Y estos tratamientos pues se ha demostrado que tienen hasta una disminución del 50% de la sintomatología de la migraña y los vamos a abordar al final de la presentación. Entonces, ¿por qué ocurre la migraña? La fisiopatología se ha descrito que es por una deficiencia de serotonina o una disminución de serotonina en los núcleos del RAF medio, que es donde se produce. Entonces, por eso ocurre la migraña. El primer episodio de migraña se da entre los 10 y los 30 años y normalmente 60 a 75% de los casos se dan en mujeres. También hay casos en hombres, obviamente, pero la mayoría, o sea, 3/4 de las migrañas son en mujeres. Ahora, tenemos que dividir la migraña en dos grandes grupos. La migraña sin aura, que representa el 75% de las migrañas, y la migraña con aura, que es del 20 al 25% de las mismas. Para que sea migraña sin aura, ¿qué tiene que cumplir? Miren, al menos 5 episodios cumpliendo los siguientes criterios. Esto es una duración de un episodio de 2 a 72 horas. ¿Se acuerdan cuántas horas duró la paciente del caso clínico con migraña? Hasta 24 horas, ¿no? Entonces eso cumple un criterio para migraña sin aura, pero ella tenía con aura porque tenía algunos de los síntomas. Fíjense, al menos dos de los siguientes datos. Unilateral, 30-40% son bilaterales. ¿Sale? 60% son unilaterales, pero normalmente pues lo más común es que sean unilaterales. Que sea pulsátil la cefalea, eso quiere decir que 50% de los casos son no pulsátiles, o sea, micha y micha, ¿vale? La mitad son pulsátiles, la mitad no pulsátiles. Moderada, severa, interfiriendo, evitando con las tareas cotidianas, o sea, empieza de moderada, tranquila, leve y después se vuelve insoportable la cefalea, va increciendo. Agravada por el movimiento, caminar o subir escaleras, al menos un síntoma asociado, como los que tenía la paciente, náusea, vómito, fotofobia o sonofobia. Eso quiere decir que le molestan los ruidos y que también las luces. El dolor no se atribuye a otra enfermedad, ¿sale? Y algunos criterios descritos de la migraña con aura se añaden estos. Uno o más síntomas focales neurológicos transitorios, es decir, 90% visuales, antes o durante la cefalea, ¿sale? ¿Qué quiere decir eso antes o durante la cefalea? Pues que ella tiene. ¿Se acuerdan que ella veía borroso la paciente? Entonces eso cumple con el criterio. Duración del aura de 5 a 60 minutos, decía que duraba como 15 minutos su aura. La cefalea se acompañaba o sigue el aura dentro de los siguientes 60 minutos. Acuérdense que después de que le terminó la cefalea seguía sintiendo dolores o seguía teniendo sintomatología. Y el dolor no se atribuye a otra enfermedad, ¿sale? Entonces eso
Son las dos diferencias, o bueno, las diferencias que tienen entre la migraña sin aura, que es el 75%, y la con aura del 20 al 25%. ¿Va? Espero que haya quedado claro. Esto importante, pues es pulsátil el 50% de los casos, unilateral el 60% de los casos. Y aquí la metisergida es un bloqueante de receptores serotoninérgicos. Eso es importante, que se ha demostrado útil para prevenir episodios de migraña. Bloquea los receptores, esto quiere decir que va a haber más serotonina libre y por eso va a prevenir episodios de migraña, la metisergida. Aparte del sumatriptán, el mecanismo de acción de este triptano es agonista, o sea, es bueno, ayuda, eso quiere decir que aumenta los receptores serotoninérgicos tipo 1B, especialmente 1D. Es altamente eficaz en el tratamiento en fase aguda de los episodios migrañosos y se puede asociar a un antiemético como la metoclopramida para que tenga un mejor efecto terapéutico. ¿Sale? Y ahora, este diagnóstico o los criterios de la migraña, según el artículo de New England del 2017, miren, pues son básicamente los que ya habíamos dicho, ataques migrañosos de 4 a 72 horas, que es lo que dura, que sea pulsátil, que sea unilateral, que sea de moderado a severo. Es básicamente lo mismo que habíamos dicho, pero ahora con un cuadro más confiable del New England, ¿vale? Que puede haber náusea, vómito, fotofobia, fonofobia. Aparte, pues puede durar en los pasados 3 meses, puede tener crisis, náuseas, sensibilidad a la luz, hay una limitación para el trabajo, el estudio y las demás relaciones que tiene, por al menos un día en el mes. Y ahora, cosas muy importantes, ¿sale? Fíjense. Lo típico que pasa en la migraña. La historia de la migraña pues va de 4 a 72 horas. No hay síntomas que entre los ataques. Es gradual, va aumentando. Puedes tener dolor de cuello, dolores de la visión o dificultades de la visión sensorial, o te puede empezar a darle como a la paciente que empiezas a ver borroso. Los síntomas del lenguaje, o sea, tienes dificultades hasta con el lenguaje por el dolor de cabeza tan grave que tienes. Es progresivo gradualmente y dura menos de una hora, que es el aura típico que dura menos de una hora. Además, pues puedes tener dolor de cuello, sensibilidad sensorial, fatiga y cambios de humor, ¿sale? Durante las cefaleas. Puedes tener una historia familiar de dolor de cabeza. Y luego, pues también puedes tener, normalmente en personas mayores a 50 años, que puede haber dolor de cabeza de más de 72 horas. Esto ya sería una cefalea secundaria, ¿vale? Y en cuanto a la visión, a los problemas sensoriales y al lenguaje, pueden haber síntomas de ellos que duren más de una hora. Y puede haber repentinos dolores de cabeza con síntomas neurológicos y además examinación neurológica anormal, que puede también inclusive asociarse a fiebre o a enfermedades sistémicas. Entonces aquí hay algo que tenemos que definir y que es muy importante. La diferencia que existe entre la migraña crónica y la migraña aguda, que muchas personas no saben. ¿Cómo se define migraña crónica? Que está del lado izquierdo para ustedes y para mí. Fíjense, migraña crónica es una migraña que tiene 15 días de dolor de cabeza al mes, y de estos 15 dolores de cabeza, 8 de ellos tienen síntomas migrañosos. O sea, de esos 15 dolores de cabeza, 8 son migrañas en un mes. Y esto lo dice la International Classification of Headache Disorders. ¿Sale? Y la migraña episódica, ¿cómo se define? Como menos de 15 días. O sea, es lo diferente, lo contrario. Menos de 15 días de dolor o de cabeza o migraña al mes. Con o sin aura. Y eso representa más del 90% de las personas. Sin embargo, o bueno, a diferencia de las migrañas crónicas, que representan del 5 a 8% de las personas nada más, ¿sale? Se dice que una de cada 25 mujeres que tienen migraña presentan migraña crónica, ¿sale? O sea, solamente 5 a 8% de la población total tiene migraña crónica. Y ahora otras formas de migraña, como la migraña basilar. Esta se asocia a varios síntomas como vértigo, disartria, diplopia, ataxia o síndrome confusional, y persiste de 20 a 30 minutos. Además se siguen de cefalea occipital pulsátil y suele aparecer en adultos jóvenes. Esa sería la definición de migraña basilar o los síntomas asociados a la misma. Y tenemos la migraña hemipléjica, que se trata de una migraña con aura, que incluye hemiparesia, puede ser familiar si hay un pariente de primer o segundo grado con ataques idénticos o esporádicos. Y si se fijan, esa migraña hemipléjica es la foto que viene al inicio de la presentación en la primera diapositiva. ¿Sale?
Y ya pues definimos ya migraña crónica, más de 15 episodios al mes por un tiempo superior a 3 meses, y que 8 de esos episodios sean de migrañas y no solamente dolores de cabeza. Estado de mal migrañoso se define como más de 72 horas de duración a pesar del tratamiento. O sea, empieza a dolerte la cabeza, te tomaste tu analgésico, ya tomaste tu ibuprofeno, tu naproxeno, lo que sea, y sigue doliéndote la cabeza hasta más de 72 horas. O sea, qué feo, ¿no? O sea, imagínense tener un estado de mal migrañoso. La verdad, pobres de las personas, las compadezco, a quien tenga estado mal migrañoso. E infarto migrañoso o migraña complicada. Esto se da cuando los síntomas del aura migrañoso persisten más allá de la duración de la cefalea y se hace una lesión isquémica cerebral del mismo territorio vascular demostrado por imagen. Por eso acuérdense que uno de los síntomas que tenemos que tener especial atención y los síntomas de alarma es que empieces con una cefalea y que continúe tu cefalea y que se haga peor todavía porque puede hablarte de un daño isquémico cerebral. ¿Vale? Y ahora tenemos este concepto para todas las chicas, migraña menstrual que les puede dar. Esto se presenta exclusivamente los 2 días previos a la menstruación y continúa los 3 primeros días de la misma. La migraña menstrual ocurre debido a la caída súbita de los niveles de estrógenos, porque acuérdense que los estrógenos tienen un efecto protector en las crisis migrañosas y aparte también en el colesterol, etcétera. Y bueno, también te ayuda para que no te dé osteoporosis y todas esas cosas, ¿no? Entonces justo antes de la menstruación disminuyen los estrógenos y esto da más posibilidad a que se desarrollen migrañas. En cuanto al tratamiento que pueden seguir para evitar la migraña catameneal, también llamada, que es la misma que la migraña menstrual, pues tenemos varios, ¿no? La terapia o con tabletas orales, que se da con triptanes de acción rápida como sumatriptán, risatriptán, solmitriptán, almotriptán o eletriptán. Esto se puede ingerir al inicio de la migraña y se puede utilizar en combinación con algunos AINES como naproxeno o ibuprofeno. También hay un tratamiento inyectable que es el sumatriptán subcutáneo. Este triptán es único, tiene más disponibilidad de actuar rapidísimo, en menos de 10 minutos, y se puede usar efectivamente aunque la paciente tenga náuseas y vómito, ¿vale? Y el aerosol nasal, que también es un triptán en formulación nasal como el solmitriptán. Este es el que está en presentación nasal. Y es más rápido que una pastilla. Además, al ser usado por la nariz no es un problema ni la paciente tiene náusea y vómitos. Aparte, pues esto se da para aquellos pacientes que tienen miedo a las inyecciones, ¿no? Y que no se quieren meter el sumatriptán subcutáneo, por ejemplo. ¿Y cuál es el tratamiento de migraña? Por lo que estábamos comentando, los triptanes son muy buenos. Aparte, bueno, dependiendo, ¿no?, del tipo de migraña que tengamos. Si tienes un ataque leve o moderado, los síntomas no son tan frecuentes, no dura tanto tiempo, no dura 72 horas o más, puedes utilizar algunos AINES como naproxeno o ibuprofeno que hemos comentado, ¿no? Estos se deben administrar inmediatamente después del inicio de la cefalea, repitiendo la dosis cada 4 a 6 horas después de lo que pasó. Y la administración de metoclopramida o domperidona no solo mejora las náuseas o los vómitos, sino que tiene su efecto sinérgico y puede aumentar o antagoniza los receptores serotoninérgicos y esto facilita la absorción de otros analgésicos, ¿sale? Además, el tratamiento analgésico se debe descansar si es posible en un lugar oscuro y silencioso, porque acuérdense pues que tienen sensibilidad a la luz y sonofobia, entonces lo más aislados que puedan estar, sin ninguna interrupción, totalmente oscuro, tranquilo, sin ruido, para que superen su cefalea. En ataques moderados o graves se utilizan los triptanes, sumatriptán, eletriptán, solmitriptán, risatriptán, almotriptán, eletriptán y flobatriptán. Aquí los que más han demostrado eficacia es el sumatriptán otra vez. Y el flobatriptán ha demostrado eficacia también, pero tiene que ser asociado a metoclopramida o algún otro antiemético, ¿sale? Estos son agonistas de receptores serotoninérgicos, 5-hidroxivitamina 1B y 1D, especialmente 1D, con acción vasoconstrictora y reductiva de inflamación alrededor de los vasos. Eso también ayuda, o sea, no solamente son agonistas de receptores serotoninérgicos, sino que utilizan vasoconstricción y reducen la inflamación alrededor de los vasos, que eso también es lo que causa el dolor de cabeza. Y algunas contraindicaciones son la cardiopatía isquémica o la claudicación intermitente. ¿Qué es la claudicación intermitente? Que te canses rápido, sale que vas caminando, que vas corriendo y que te cansa la cuadra. Es la claudicación intermitente. Y también existe la claudicación mandibular, que vamos a ver ahorita en otro tipo de cefalea, ¿vale? Tenemos aquí otro tratamiento que son los preventivos. Esto es importante porque si ya tienes crisis de cefalea de largo plazo o cefalea crónica o migrañas crónicas, pues tienes que utilizar un tratamiento profiláctico que utilizas beta bloqueadores como el propranolol. Pues su mecanismo ejerce acción profiláctica
Y pues en realidad es desconocido el por qué nos ayuda, ¿no? Pero se ha demostrado, se han hecho ensayos donde ven la efectividad del propranolol. Su efecto bloqueante de receptores serotoninérgicos 5 hidroxitriptamina 2, eso es lo que ayuda. Los calcio antagonistas también, como la flunarizina, sinaricina o verapamilo, ayudan. Y los dos primeros, la flunarizina y la sinaricina, se deben usar con precaución en pacientes con enfermedad de Parkinson, trucha, porque puedes afectar más todavía la enfermedad o agravarla. Y enfermedades depresivas previas o trastornos extrapiramidales y de otro tipo también se pueden utilizar. Antidepresivos tricíclicos, les dije que la mitriptilina era de los únicos que se habían demostrado con eficacia también para prevenir migrañas, al igual que nortriptilina, pero de los dos la mitriptilina todavía es mucho mejor, ¿sale? Especialmente indicados en pacientes con migraña asociada a cefalea tensional. Su acción parece independiente de su actividad antidepresiva, ¿sale? O sea, por un lado son antidepresivos por un camino que siguen, porque pues, son antidepresivos tricíclicos, y por otro lado ayudan a prevenir crisis migrañosas. Y aparte se pueden dar antagonistas de serotonina como ciproheptadina, pisotifen y metisergida, que son eficaces y que son administrados con precaución debido a sus efectos secundarios importantes, aunque reversibles, tras su uso prolongado como fibrosis pleural, pericárdica y retroperitoneal. ¿Sale? Esos son algunos de los efectos secundarios. Aparte, pues tenemos también que se pueden utilizar valproato de magnesio y tomatriptan. Digo, valproato de magnesio que se puede utilizar también como preventivo para crisis. Este es un anticonvulsivante que también se ha encontrado que es bueno para evitar crisis migrañosas después, pero uno de los efectos adversos es que aumenta de peso. Cuando aumenta de peso puedes utilizar algo que se llama topiramato, que el topiramato, al contrario del valproato de magnesio, hace que disminuyas el peso, ¿sale? Y es muy efectivo, pues. Entonces, cosas a evaluar, pues también sería eh, que evalúes el índice de masa corporal del paciente, ¿sale? Para que no después tengas otros problemas. Y aquí pues lo que ya hemos mencionado, las terapias para la migraña, los triptanos, los ergots, esto no lo hemos mencionado, la dihidroergotamina que también ha sido bueno en spray nasal y dihidroergotamina de inyección. Fíjense, esto pues mejora el dolor o los síntomas a 2 horas y lo disminuye en un 20 a 40%, ¿sale? La hidroergotamina en spray nasal. Entonces, también tiene algunos efectos adversos como náuseas, mareos. Está contraindicada en pacientes que tienen enfermedad vascular periférica o alguna enfermedad coronaria, ¿no? O arterial. Y se comenta que la hidroergotamina intravenosa es comúnmente tiene usos en la migraña refractaria, o sea que realmente no remite, que es refractaria y que la hidroergotamina ha sido bien utilizada y aparte ha tenido buenos resultados. El acetaminofén, pues ya conocemos el paracetamolazo, que puede ayudar a disminuir el dolor después de 2 horas en 19%. Vean, pues a comparar con la hidroergotamina, pues la hidroergotamina es mucho mejor. Sale, pues puede ser más efectiva en combinación con algún antiemético como la metoclopramida. Los AINES, como la aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, ketorolaco y naproxeno, disminuyen 17 a 29% el dolor a las 2 horas de haber sido administrados. Y pues tiene irritación gástrica, ya sabemos que puede generar úlceras por demasiados AINES. Y es efectiva como tratamiento individual o tiene un efecto benéfico que se adicional cuando se toma con triptanos, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Que se puede dar un triptano y además naproxeno, que triptano más naproxeno es increíble, tiene un efecto muy muy bueno, son 500 miligramos de naproxeno adicionados al triptano y realmente pues tiene bastante eficacia, ¿sale? Todavía mayor que el sumatriptán solo. Entonces combinaciones, acetaminofén, aspirina, cafeína, sumatriptán y naproxeno, pues esto a las 2 horas disminuye de 10 a 17% y después de 20 a 30%. Sale, pues hay que tener cuidado, puede incrementar el potencial de la cafeína y en combinación la terapia efectiva pues puede ser buena. Y los agentes antieméticos como la clorpromacina, que también es muy buena, la metoclopramida y la plocorpracina, han demostrado que disminuyen a las 2 horas el dolor,
más la aspirina o acetaminofén en un 23%, ¿sale? Eh, si es intravenoso, todavía lo disminuyen mucho más, fíjense, hasta un 24 a 67%. Entonces, si tú das esto adicionado a un triptano o algún AINE, pues es bastante efectivo. Efectos adversos pueden llegar a generar sedación, ¿sale? Acaticia también o reacciones distónicas. Acaticia es cuando tú no te puedes estar quieto para nada, o sea que siempre tienes que estar haciendo algo, como si tuvieras déficit de atención o algo así. Y bueno, las fenotecinas más la metoclopramida tiene beneficios en los dolores de cabeza y disminuye las náuseas, ¿no? Entonces son bastante buenos. Bueno, esos serían como los mejores. Y luego tenemos los receptores contra las CGRP, ¿no? Que ahorita les voy a hablar de ellos. Como la rimegepant y ubrogepant. Que estos a las 2 horas han demostrado beneficios o disminución de dolor en 14-18%. Pero ahorita van a ver en unos estudios que encontré como si son bastante efectivos. Y ahora tenemos esta cefalea que quería que pusieran mucha atención cuando, cuando se sospecha una cefalea unilateral que en personas de mayores de 60 años, o sea, hemicraneal, pues tenemos que pensar en arteritis de la temporal. Y les había dicho que tuvieran atención en la claudicación intermitente, digo, en la claudicación mandibular, eso quiere decir que se cansa su mandíbula de masticar, aunque están así masticando, y se cansa de repente y les duele la cabeza, y es pulsátil, unilateral, hemicraneal, y aparte tocas tú la arteria y se siente como palpitante o a veces impulsos. Entonces chequen, esto es una arteritis de la temporal. Hay unos criterios diagnósticos para arteritis que son los siguientes, fíjense. Es una edad superior a 50 años, es un criterio, cefalea localizada de reciente comienzo, tensión sobre la arteria temporal o disminución en el pulso, un volumen de sedimentación globular mayor a 50 milímetros y la biopsia arterial mostrando arteritis necrotizante. Esos son los criterios diagnósticos. Puede haber una pérdida de la agudeza visual en el 50% de los pacientes, ¿sale? Porque la arteria temporal pues está por ahí relacionada con otras arterias oftálmicas. Entonces, fíjense, algunos datos asociados son polimialgia reumática, la claudicación mandibular que ya les dije que era, dolor, tensión a la palpación del trayecto arterial y ausencia de pulso o disminución del mismo. Y el tratamiento, ¿cómo se va a realizar de esta arteritis de la temporal? Se hace con corticoides. La cefalea tensional les dije que es la más frecuente y predomina en la mujer. Hay 3 formas de cefalea tensional: la episódica infrecuente, episódica frecuente y crónica. Episódica frecuente es decir que siempre, o sea, 3 veces a la semana o todos los días de la semana tienes esa cefalea. Episódica infrecuente es que después de una semana o una vez a la semana tienes la cefalea. Y la crónica es que siempre estás teniendo los episodios de cefalea constantemente por mucho tiempo y no remiten. Hay criterios diagnósticos para esto, como son episodios de cefalea que duran entre 30 minutos hasta 7 días, vean, o sea, la cefalea tensional es algo no tan benigno, pues hasta 7 días. De calidad opresiva, tiene intensidad leve o moderada, es de localización bilateral. Eso es lo que la diferencia de la migraña, porque la migraña es unilateral, acuérdense. No agravada por esfuerzos físicos o no asociada a náusea ni vómito, ¿sale? Y aparte, pues, ¿cuál sería el tratamiento de esta cefalea tensional? Que es lo más frecuente, AINES. Por eso siempre que nos duele la cabeza nos tomamos estos mentados antiinflamatorios no esteroideos como paracetamol o analgésicos comunes. ¿Va? Y aparte, como preventivo, pues tenemos antidepresivos tricíclicos, ya dijimos la amitriptilina es bueno, o inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que hemos hablado de ellos yo creo un poquito. Bueno, ¿cuáles serían los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina? Sería como la sertralina, es- pues son algunos que se utilizan para tratamiento de depresión. El citalopram, sertralina, entre otros, ¿va? Y bueno, ahora tenemos esta que se cefalea en clúster o en racimos, histamínica o de Horton. Esta predomina en varones, mucho, sale de 10 a 1 y debuta a cualquier edad. Es de las pocas cefaleas que predominan en los hombres. Se da a cualquier edad, aunque preferentemente entre los 20 y 50 años. Hay algunas formas para la cefalea de Horton, que son las siguientes. Está la episódica crónica. Esa sería como una de las formas. Se caracteriza por presentar episodios diarios de cefalea unilateral, eso es algo que la caracteriza. Se localiza preferentemente a nivel periocular, por eso están racimos, y con irradiación a la frente o a la mandíbula de gran gravedad. Además, su duración puede variar entre 15 a 180 minutos. No es tan duradera como otras, como la migrañosa, como la tensional.
Y desde una vez cada 2 días hasta 8 veces al día se puede repetir esta cefalea. Ahí se presenta. 25% de los casos se acompaña de un síndrome de Horner, que después estaremos viendo cómo se presenta. Pues tienen miosis, tienen tosis palpebral, estos pacientes con síndrome de Horner. Es una afectación en el tercer par craneal. El tratamiento pues es evitar el alcohol u otros vasodilatadores que puedan comprometer o puedan generar esta cefalea. El sintomático pues sería de primera elección sumatriptán subcutáneo por su rapidez y eficacia. Segunda, inhalación de oxígeno a flujo elevado, ¿sale? Y profiláctico sería un bloqueador de canal de calcio como el verapamilo. Corticoides, topiramato, que es lo que les había dicho, que también puede ser como preventivo de profilaxis. Ergotamina, dosis única nocturna o litio. Y ahora otra cefaleas primaria sería la hemicraneana paroxística que predomina en la mujer. Este es de inicio en la edad adulta, existe una forma episódica y otra crónica. Se trata de una cefalea trigémino autonómica. Tiene episodios de dolores similares a la cefalea en racimos, pero con una duración más breve, de 2 a 30 minutos nada más. O con frecuencia mayor de 5 a 30 episodios al día. Eso es feísimo. O sea, dura poquito, pero son muchos episodios al día. La buena respuesta es la indometacina, otro AINE, y es un criterio diagnóstico. O sea, responde a indometacina, yo creo que es una cefalea paroxística. Aparte, dura de 2 a 30 minutos y tiene una frecuencia de 5 a 30 episodios, pues así ocurre. Algunas cefaleas que son las mentadas SUNCST. Esto significa Short Lasting or Lateral Neuralgic Forms, Headache, Attacks with Conjunctival Injection and Tearing. Disculpen mi pronunciación. Se trata de crisis breves de dolor neuralgiforme unilateral acompañadas de inyección conjuntival. Eso quiere decir que se ve así la conjuntiva roja. Y lagrimeo. Entre 3 y 200 crisis al día, maldita sea, es demasiado, ¿no? En ocasiones se desencadenan por ciertos estímulos orofaciales. Y está la neuralgia del trigémino, que esta es trastorno del dolor crónico que afecta al nervio trigémino. Acuérdense sus 3 gramas, mandibular, oftálmica mandibular y maxilar y mandibular, ¿va? Que transmite la sensación del rostro al cerebro, o sea, está cabrón. Y el síndrome de Tolosa-Hunt, que les había dicho que íbamos a checar y que lo voy a subir mañana. Pues bueno, esto corresponde a la inflamación granulomatosa idiopática del seno cavernoso y o de la fisura orbitaria superior, que se presenta con oftalmoplegia ipsilateral. Esta es dolorosa, tiene cefalea, tosis palpebral, como ven ahí en la foto con el niño, aumento del tamaño del seno cavernoso y una pérdida de la visión, ¿sale? El niño tiene tosis palpebral derecha junto con afectación de la supraducción y de la abducción de la mirada. Y ahora vamos a algunas preguntas para repasar. Tenemos una mujer de 34 años diagnosticada de migraña sin aura. Acuérdense que la sin aura son las más prevalentes, 75% de casos, ¿va? Que en consulta por episodios de cefaleas habituales en número de 4 o 5 al mes. O sea, es una cefalea aguda, no crónica todavía. ¿Cuál de estos tratamientos no estaría indicado? A ver, tomar triptanes durante todos los ataques, utilizar dosis bajas diarias de ergotamina, administrar profilaxis con propanolol o tratar todos los ataques agudos con naproxeno. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Bueno, vamos a pasar a la misma y ahorita os voy a explicar por qué. Acuérdense, triptano es increíble para tratar migrañas. Eso obviamente que sí. Aquí sí cuál no estaría indicado. Profilaxis con propanolol, acuérdense de las profilaxis, todas las que dijimos, valproato de magnesio, topiramato, propanolol, verapamilo, sí, está indicado el propanolol. Y tratar ataques agudos con naproxeno, sí, porque acuérdense que en el cuadrito que les puse de tratamientos para migraña, uno de los profilácticos, uno de algunas crisis leves o moderadas son el naproxeno, ¿no? La segunda pregunta es, tenemos una paciente de 54 años que refiere desde hace 10 días, una o dos crisis de dolor de ojo derecho, con lagrimeo, gran nerviosismo, que le despierta por la noche y le obliga a salir de la cama durante 1 a 2 horas, pobre compa. ¿Cuál de las siguientes medidas entiende que es más eficaz para calmar el dolor? ¿Cuál sería? Oxígeno intranasal, sumatriptán subcutáneo, ibuprofeno oral o tramador oral. Pues esta yo creo que es obvia, ¿no? Sumatriptán subcutáneo, ya dijimos que era de primera línea para tratar este tipo de cefaleas. Y ahora tenemos The Next Frontier for Migraine. Estos receptores que son contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, pues son bastante buenos y es la siguiente frontera para la migraña. Aquí tenemos este estudio que evalúa la efectividad del fremanezumab para tratamiento de episodios crónicos de migraña y vean cuál es el mecanismo de acción del fremanezumab, porque es diferente al que vamos a ver a continuación. Este es un anticuerpo monoclonal que actúa contra
el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Actúa contra él, ¿va? Ahora chequen este. Ahora tenemos el erenumab, que también para tratar migrañas episódicas, y este actúa, es un anticuerpo monoclonal igual que inhibe el receptor, o sea, el receptor, no el gen exactamente, el receptor del gen relacionado, o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este actúa contra el receptor, el anterior actúa contra el gen, tal cual. Ahora chequen estos estudios, también sacados del New England, todos estos artículos, que ya van 1, 2, 3, van a ser 5 artículos en total. Vean, el erenumab 70 miligramos contra el erenumab 140 miligramos, ¿cuál es la diferencia? Esto se ha demostrado que disminuyen hasta 50% los síntomas y signos de la migraña. ¿Va? Vean. Placebo. Les voy a señalar. Aquí está. El placebo es esto. O sea, lo más negro, el gris, es 70 miligramos de erenumab y 140 miligramos de erenumab. Vean, si da 50 miligramos de erenumab, esta es el porcentaje de remisión, que es como el 30%. Si das 140, aumentas poquito, como 35, poquito menos. Entonces, se ha demostrado que se disminuyó con 70 miligramos un 43.3% de sintomatología, que es lo que viene acá. 43.3% comparado con el erenumab a 140 miligramos, que disminuyó 50% la sintomatología. Entonces fue mejor el erenumab al 140 miligramos. Y ahora vean este comparativo, como el erenumab al 70 miligramos a 140 miligramos. Fíjense, o sea, disminuyó mucho más el erenumab a 140 miligramos. Bueno, no tanto, o sea, muy cabrón no. Pero el erenumab a 70 miligramos es lo que está aquí. Cómo disminuyó las crisis migrañosas. Pero el erenumab a 140 miligramos sí demostró ser más efectivo. No tiene este efecto como de que llegas a una dosis máxima y que ya no tienes un efecto adicional. O sea, si tú agregas el doble de erenumab, sí es mucho mejor y sí tienes una mejora significativa en sus episodios de migraña. Aquí están las referencias que tienen para que lo chequen. De todos modos, al pie de página vienen algunas y si no tienen la imagen. Y pues muchas gracias por su atención. Dios los bendiga, que estén muy bien. Manita arriba, por favor. Y si pueden, suscríbanse aquí a la página. Y bueno, aquí al canal de YouTube de Raúl Médico Blasto y a la página de Facebook que ahí tienen. Si tienen algún tema en particular que quieran revisar, con mucho gusto pónganlo en los comentarios y lo abordaremos en subsiguientes videos. Cuídense mucho, Dios los bendiga.